Hoy vamos a analizar algo que usamos todos los días, a todas horas, casi sin pensar, pero que tiene una fuerza increíble: las palabras. Vamos a ver cómo el lenguaje, eso que nos decimos y pensamos, no solo sirve para describir el mundo, sino que de hecho tiene el poder de darle forma, de expandir nuestra realidad o, todo lo contrario, de limitarla. La primera pregunta que nos podemos hacer es esta, que parece muy obvia. ¿Acaso las palabras son solo etiquetas que le ponemos a las cosas? ¿Un simple espejo de lo que vemos? Oh, y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. ¿Son en realidad las herramientas con las que trabajamos? ¿Son, por así decirlo, los ladrillos con los que muchas veces, sin darnos cuenta, construimos nuestra propia experiencia de vida? Venga, vamos a meternos de lleno en esta primera idea, que es la base de todo. Las palabras no se limitan a reflejar mundos, sino que los crean. Esa frase del filósofo Wittgenstein es potentísima. Lo resume a la perfección. Lo que viene a decir es que aquello para lo que no tenemos una palabra, en cierto modo, no termina de existir en nuestro universo, en lo que podemos percibir. Nuestro lenguaje va creando una especie de mapa mental. Es la historia que nos contamos sobre quiénes somos, qué es el mundo y qué podemos esperar de él. Pero, y esto es importantísimo, hay que tener claro que el mapa nunca es el territorio. La realidad siempre es mucho, mucho más rica y compleja que las palabras que usamos para describirla. Por eso, ampliar el lenguaje es, literalmente, ampliar nuestro mundo. Vale, todo esto suena muy bien en teoría, pero ¿cómo se aplica en el día a día? Pues vamos a ver un cambio de palabras, diminuto, pero con un impacto gigante en nuestra actitud. Fijaos en el contraste, porque es brutal. El es que, como en es que no tengo tiempo o es que es muy difícil, nos deja anclados en el problema. Es la justificación perfecta. Nos pone en un rol pasivo, de víctima. En cambio, si lo sustituimos por un hay que, como en hay que sacar tiempo, de repente el cerebro hace clic. Se activan otros mecanismos. Reconocemos el reto, sí, pero la mente ya se está orientando a la solución, a la acción, a la responsabilidad. Es un pequeño interruptor que nos saca del victimismo de un plumazo. Y ojo, que este poder no se queda solo en la mente, en lo psicológico. El lenguaje que usamos tiene consecuencias físicas, biológicas, muy reales y tangibles. Pensemos en una situación típica. Quedan 30 minutos para entregar un trabajo. Si el diálogo interno es «Madre mía, solo me queda media hora», se dispara la ansiedad, la presión, y lo irónico es que eso nos hace rendir peor. Pero, ¿y si cambiamos una sola palabra? Si en vez de eso pensamos «aún me queda media hora», la experiencia interna cambia por completo. Se genera una sensación de más calma, de confianza. La situación es la misma, pero la percepción y la respuesta del cuerpo son radicalmente distintas. Y que quede claro, esto no es un simple truco para sentirse mejor, no es un juego mental. La elección de nuestras palabras pone en marcha procesos químicos en nuestro cuerpo, tienen un eco físico inmediato. De hecho, esto está más que medido. Hay estudios que demuestran cómo escuchar de forma repetida palabras con una carga muy negativa, como fracaso, imposible o desesperanza, hace que suban los niveles de cortisol, o sea, la hormona del estrés. Al final, el lenguaje que usamos es como nuestro combustible mental, y podemos elegir uno que nos dé energía o uno que nos la quite y nos desgaste. Vamos a echar mano ahora de una sabiduría que tiene más de 2000 años, la de los estoicos. Ellos eran auténticos maestros en gestionar su mundo interior a través del lenguaje. Se dieron cuenta de algo que es fundamental. Lo que de verdad nos afecta no es tanto lo que pasa, el evento en sí, sino la historia que nos contamos sobre ese evento. Y claro, esa historia se construye con palabras. Este ejemplo del naufragio es que es clarísimo. Mi barco se ha hundido es un hecho. Es objetivo, descriptivo, punto. Pero estoy arruinado o esto es un desastre ya no es un hecho, es una interpretación, es una historia cargada de emoción. La clave, si nos quedamos en el hecho, la parte del cerebro que busca soluciones sigue funcionando. Si saltamos a la historia catastrófica, la emoción negativa puede secuestrar esa parte del cerebro y nos paraliza. Se trata de actuar sobre la realidad objetiva, no sobre el drama que hemos construido encima. Muy bien, ya hemos hablado de las afirmaciones. Ahora vamos a pasar a las preguntas. Porque el tipo de pregunta que nos hacemos es lo que dirige todo nuestro enfoque mental. Ante un problema, una dificultad, esta pregunta sale casi en piloto automático, ¿verdad? Y es una pregunta que mira directamente hacia el pasado. El problema del ¿por qué a mí? Es que nos puede meter en un bucle sin salida. Buscamos culpables, una razón, una justilla que muchas veces no existe, y nos deja atascados en la frustración y en sentirnos víctimas. Ahora comparemos con esta otra pregunta. Es un cambio mínimo, una preposición, pero lo cambia absolutamente todo. El para qué nos obliga a mirar hacia el futuro. No es que niegue el dolor o el problema, pero cambia el foco por completo.
Abre la posibilidad de que detrás de eso haya un aprendizaje, un propósito escondido. Transforma lo que parecía un castigo sin sentido en una posible lección, y eso abre la puerta al crecimiento. Claro, todo esto de usar el lenguaje para impulsarnos, para construir nuestra realidad, podría sonar un poco arrogante, ¿no? Entonces, ¿cómo equilibramos esta capacidad con una virtud tan necesaria como la humildad? Pues la clave, como casi siempre, está en usar las palabras correctas para definir las cosas. La ambición, en su versión sana, es el simple deseo de crecer, de mejorar. La avaricia, en cambio, su versión tóxica, es querer crecer pisando a los demás. Y lo mismo pasa con la humildad. La humildad no es ser un pusilánime, es lo contrario a la arrogancia. Es tener la mente abierta a aprender porque se reconoce que no se sabe todo. Esta famosísima frase de Sócrates es el resumen perfecto. No era una pose de falsa modestia, era el reconocimiento honesto de lo gigante que es todo lo que ignoramos. Y esa conciencia es, curiosamente, la puerta de entrada a la sabiduría de verdad. Así que, al final, resulta que la humildad y la ambición no solo no son opuestas, sino que se necesitan. La humildad de verdad es el motor de la ambición sana. Es lo que nos mantiene con los pies en la tierra, abiertos a aprender de los errores y a seguir mejorando, que al fin y al cabo es la única manera de crecer de verdad. Al final, el hilo que une todo esto es que ser conscientes de nuestro lenguaje nos da una palanca de poder personal enorme para dirigir nuestra vida. Así que la pregunta queda en el aire. Ahora que sabemos que las palabras son herramientas para construir, ¿qué realidad va a elegir construir cada uno con las suyas a partir de hoy?